el abogado Yair decía al inicio, estamos discutiendo el fondo, estamos discutiendo artículos. Mostramos una evidencia de cuáles fueron las transformaciones de estos artículos, pero al final de cuentas la forma nos hace determinar de que esto va a ser algo inconstitucional. Entonces, ¿para qué usted va a poner en vigencia algo que va a generar una problemática grande al país? Al final nos están queriendo confundir con contenidos. Están trayendo extranjeros para que hablen con un acento diferente y bastante bonito, pero al final de cuentas el problema del país es otro. El pueblo hoy puede formarse sus conceptos. Aquí hay una falsificación. Y mire, para todo esto, usted preguntará, ¿y CNE va a denunciar? Es que ¿sabe cuál es el problema? Ya hemos denunciado. El problema es de que cuando supieron que estábamos trabajando en esto, hubo una reforma a la ley orgánica por adición del Poder Legislativo, el artículo 10A, en donde dice que quedan exonerados de responsabilidad penal los diputados que en el cumplimiento de sus funciones cometan este tipo de situaciones. La famosa inmunidad parlamentaria. Entonces, ¿qué se puede hacer? ¿Cómo se va a discutir? ¿Cómo usted se va a sentar en una mesa cuando sabe toda esta ilegalidad? Resumamos. Entonces, en la Gaceta aparecieron publicadas penas distintas a las que se aprobaron en las sesiones. En las sesiones se aprobaron penas de 6 a 9 años y en la Gaceta aparecieron penas más bajas. De 4 a 6. Ese es el primer punto. Ese es uno de los puntos. Ese es el primer punto que recapitulo. Usted tuvo un frente a frente sobre ese punto. Yo estuve presente en él con otro distinguido colega y se hablaba precisamente de que a través de una modificación del acta se había logrado bajar las penas del delito de malversación de caudales públicos. Y aquí estuvimos en un frente a frente, con un set diferente, por cierto, pero aquí estuvimos con usted. Y señalábamos precisamente eso, las reconsideraciones de actas según la ley. No se puede cambiar el contenido de la ley, salvo que se trate de un hecho no real. Pero ahí los diputados aprueban algo y al día siguiente, en la sesión siguiente, presentan esa propuesta de reconsideración de acta para cambiar contenidos. La ley está clara, no permite eso. Entonces, la pregunta es, ¿qué necesidad hubo respecto del delito de malversación de caudales públicos para cambiarle las penas de 6 a 9 años para dejarlas en 4 a 6? Y usted ve el video que nosotros hemos podido también observar, que el diputado mocionante no da ninguna explicación del por qué esa rebaja de penas que está solicitando. Más bien, la abogada Valle pregunta, bueno, pero es que yo no sé qué están aprobando. O sea, ¿qué motivó a hacer esa rebaja? Y sin ninguna motivación. Y peor aún, la ley es clara en decir cuándo se hacen rectificaciones de acta. Yo estuve en algún momento en un foro discutiendo con uno de los asesores del Congreso y decía él que eso la ley lo permite, pero el artículo 61 de la Ley Orgánica del Congreso es clara y terminante. No se puede a través de una modificación de acta cambiar el contenido de la ley, porque al final de cuentas es vulnerar la voluntad de los diputados que participaron en la sesión donde se aprobó ese artículo o esos artículos. De tal manera que, por eso yo le digo, Renato, mire, ha sido muy enriquecedor platicar del contenido del Código Penal, pero ya conocer estos elementos nos genera un contexto diferente. La pregunta es, ¿qué necesidad hubo para rebajar esas penas? O sea, ¿por qué aparece algo diferente a lo aprobado, a lo publicado, cuando la reconsideración de acta no es para eso? Y es en delitos de malversación de caudales públicos. Y yo le digo algo adicional. Yo le aseguro que si esto fuera visto, por lo menos da indicios de iniciar una investigación. Hay un delito, el abuso de autoridad, que ya no está en el nuevo Código Penal. Y el delito de abuso de autoridad es emitir decretos en contra de la ley. Aprobar decretos. O sea, ya con el Código Penal actual ya no se podrá perseguir estos hechos porque ese delito desaparece, que es el actual artículo 349, numeral 2 del Código Penal. Entonces, realmente esto hay que verlo en una visión de contexto. Yo creo que si hacemos la discusión de contenido y que vengamos a justificar un artículo por otro, aunque eso es válido, si descuidamos el tema de contexto y las razones por las cuales esta ley se aprobó de esta manera, yo creo que perderíamos un poco el tiempo. O sea,
Se puede entonces discutir contenidos cuando hay suficientes elementos que muestran presuntamente de que hubo irregularidades o ilegalidades al momento de aprobar el Código Penal. O sea, se legitima el Código Penal con esto. Y eso es lo que, por eso la ciudadanía desconfía de esta ley, porque tiene disposiciones buenas. O sea, yo se lo digo, yo lo estudio con mis alumnos. La parte general del código es muy buena, es muy moderna. O sea, lo tengo que decir con objetividad. Pero, ¿qué motivó a los diputados a aprobar la parte especial donde están los delitos de esa manera, sin tener presuntamente la mayoría que exige la ley? ¿Se puede legitimar una ley en ese sentido? Por eso la ciudadanía cuestiona mucho esta ley. Yo creo que si los diputados, porque hay un dicho muy sabio, errar es de humanos, rectificar es de sabios. O sea, si esto lo evalúan ellos por el bien del país, si es que es por el bien de Honduras, y yo sé que hay muchos diputados que tienen un interés genuino en hacer las cosas bien. Si aquí hay graves irregularidades presuntamente denunciadas por el CNA, yo creo que es el momento de olvidémonos de discutir el contenido y miremos si es mejor generar un producto diferente, incorporando las cosas buenas que tiene esta ley, porque tiene cosas buenas. Pero creo que un código así posiblemente no va a durar ni 2 años. Cambiarán las autoridades del Congreso tarde o temprano. Y yo le puedo asegurar que por esa sospecha y ese cuestionamiento permanente de la población va a terminar siendo derogado en cualquier momento. Bueno, en la recapitulación para ir a la pausa, fuera que en la Gaceta aparecen penas en algunos delitos rebajadas que no fueron aprobadas así de esa manera en el Congreso. En algunos delitos fueron aprobadas penas de 6 a 9 años, pero ya en la Gaceta aparecen de 4 a 6 años. El otro puntito a rescatar es que sin quórum se aprobaron muchos de esos artículos. El quórum mínimo es de 65 diputados. 65. Y en muchas sesiones aparecieron 64. 38, solo 38 38 diputados. Y se aprobaron los artículos. Sí. Bueno, ¿quién es el que debe investigar estas irregularidades? ¿El Ministerio Público? Debería de investigarlas para iniciar procesos. Vamos a la pausa comercial, vamos a escuchar también la valoración.